¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos Agora en 7 Televalencia, hoy con una entrevista especial. El pasado 17 de junio cogía la vara de mando de su municipio natal. Torrent se ha convertido ya en la nueva alcaldesa de Torrent. Esta noche nos visita en los estudios de 7 Televalencia Amparo Folgado. Buenas noches. Muy buenas noches. Y ante todo, enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que un placer representar a Torrent como alcaldesa y estar de nuevo aquí, la verdad es que sí. Bueno, pues mucho que preguntarle, primeras medidas que ya ha hecho, cómo le ha cambiado la vida a Amparo y sobre todo ese proyecto que lleva para los vecinos de Torrent los próximos 4 años. Amparo Folgado, hoy en Ágora. Diplomada en Trabajo Social, Amparo Folgado comenzó su carrera política como asesora del Partido Popular en el año 1995, aunque no sería hasta 2007 cuando la por entonces alcaldesa de Torrent, María José Catalá, la incluyese en su candidatura electoral, convirtiéndose desde aquellas elecciones en concejala de Recursos Humanos, Interior e Información, un cargo al que en 2011 se incorporaría el área de Educación en el Ayuntamiento de Torrent. Tras la llamada de Fabra a María José Catalá para consellera, Amparo Folgado se convierte en alcaldesa de la localidad el 12 de enero de 2012. Tras las elecciones de 2015 y pese a ganar los comicios, Amparo Folgado no pudo gobernar tras el pacto del PSPB con otros partidos. Desde entonces ha dirigido el PP de la localidad en la oposición hasta que los resultados del pasado 28 de mayo le permitieron sumar una mayoría en colaboración con Vox, relegando a la oposición a Jesús Ros, un histórico dirigente socialista. Ahora, ¿cuáles serán las primeras medidas que va a tomar en la localidad? ¿Cómo han sido las negociaciones con Vox? ¿Qué Torrent dibuja para dentro de 4 años? Hoy en Ágora conocemos más de cerca a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. Así es, miramos las imágenes, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Nada, ahí me veo hace unos cuantos años, la verdad, pero bueno, al menos sé que mantengo las mismas ganas y la misma ilusión de seguir haciendo lo que quiero por Torrent, ¿no? Y es dedicarle las horas y el tiempo necesario para mejorarlo. Lo conocíamos hace unos días, la estructura definitiva es tras su proclamación como alcaldesa. 7 áreas clave para un gobierno, decía, eficiente y cercano a los ciudadanos. ¿Cómo ha sido formar ese gobierno, Amparo? Pues la conformación del gobierno la hemos hecho, también es importante resaltar que desde el mismo día de las elecciones iniciamos las conversaciones con el otro partido político, con Vox, para poder trabajar primero en la investidura y la conformación del gobierno municipal, conmigo como alcaldesa, pero también con las propuestas para cada una de las delegaciones que quería el partido de Vox. Y en esas propuestas y en ese conformar el gobierno, al final se han buscado esos perfiles adecuados para cada una de las áreas. En la área económica tengo a José Maroto, a Pepe Maroto, que tiene una gran experiencia profesional en el área económica, ha sido director general de la CAM y también dentro del área de la CAM, de la parte de recursos humanos, por lo tanto lleva la parte económica y recursos humanos. En el área de urbanismo, obras, medio ambiente, yo creo que para mí una persona importantísima, que es también el secretario general, que es José Gozalvo. Además es un amante y además de su propio patrimonio medioambiental y sobre todo del patrimonio urbanístico. En el área del régimen interior, de la estructura en la cual conformamos lo que es el funcionamiento de la propia administración y también de la mujer, está Amparo Chus, que además conoce muchísimo esta área, además forma parte de una asociación, y luego en las otras áreas que tienes personas que tienen esa trayectoria importante también en el área económica, en el área empresarial, para poder dirigir las diferentes áreas. Al final los concejales de las áreas son perfiles que no solamente son los adecuados para cada una, sino que además tienen ese impulso y esa vocación de trabajar por ellas. La aritmética, los votos, le obligó a Amparo Folgado a pactar con Vox. Nos cuenta que ha sido fácil esa negociación. Le solicitaban quizá delegaciones que no le ha dado Amparo Folgado, ¿o ha sido un consenso desde el minuto 1? Pues ha sido un diálogo. Es decir, yo creo que desde la misma noche ambas formaciones, y teniendo claro que el Partido Popular era la fuerza que tenía mayor número de votos y mayor número de concejales, pero ambas formaciones teníamos claro lo que quería la ciudadanía y lo que nos había pedido. La ciudadanía nos había pedido que quería un cambio, la ciudadanía nos había pedido que quería un gobierno en el cual el Partido Popular tuviera la alcaldía, y la ciudadanía nos pedía algo muy importante: diálogo y consenso. Y en esa premisa clara del diálogo y el consenso y buscar
lo mejor para la ciudad de Torrent, es lo que ha marcado la negociación en estos poco menos de 2 semanas que hemos conformado el gobierno municipal, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio encontrar una persona con la que puedes dialogar, con la que puedes consensuar, con la que puedes llegar a acuerdos y a puntos en común, porque al final siempre prevalecía un mismo punto, que era el bien de Torrent. El bienestar de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues nos alegra conocer este dato. Hablar de la alcaldía de Torrent, hablar de Amparo Folgado, es hablar también que consigue arrebatar el ayuntamiento a todo un histórico en el Partido Socialista como es Jesús Ros. ¿Cómo ha sido esa transición en el ayuntamiento? Vimos una cordialidad absoluta en el día de su investidura y yo creo que eso también dice mucho por ambas partes. Dice mucho no solamente de ambas partes, sino también de lo que es la forma de ser de Torrent y en la política en Torrent. Y es algo que yo creo que todos los que estamos en la política les debemos de agradecer a cualquier partido político que ha estado en las diferentes corporaciones municipales. La cordialidad, el respeto y sobre todo al final que somos personas y que las diferencias al final nos pueden separar ideológicamente, pero no por ello nos dejan de estar unidos en un momento dado en nuestra historia. Y eso es lo que yo creo que vimos el otro día y lo que visteis cualquiera de vosotros, es respeto, yo creo que entre todos, y además respeto, yo creo que en mi caso, al que ha sido alcalde, y ha sido alcalde durante muchos años, y en su caso, que además así me lo ha trasladado, a una persona que también ha sido alcaldesa, en este caso soy yo, y que ahora ostenta la alcaldía. Es la diferencia de Torrent, creo que no es muy habitual. Bueno, pues no sé, importante, yo creo que es cierto lo que dice, ¿no? Lo que nos diferencia. Amparo, ¿cómo vivió ese día de investidura, ese momento de coger la vara de mando? Es algo que permanecerá en su retina, me imagino que para siempre, Es un ¿no? momento, yo creo que, si no me olvido de cuando lo hice en el año 2012, creo que en esta ocasión para mí ha sido mucho más importante. Llevábamos 8 años en la oposición, pero sobre todo para mí ha sido una trayectoria y un proceso. Es decir, yo siempre he dicho que cualquiera podía pensar que en los años que estuve en la oposición siempre tendría algún motivo para no seguir adelante, pero bueno, quien me conoce sabe que soy una persona muy insistente y muy persistente, y que por las cosas por las que creo, y para mí Torrent es la que creo, por esas lucho y estoy con ellas y sé que se puede conseguir, ¿no? Después de 8 años en la oposición, para mí fue ese momento, el día 17 de junio, un momento importante en mi vida, un momento de agradecer a todo el equipo del Partido Popular que habíamos estado trabajando en estos 8 años, al partido mismo, a la confianza que había depositado en mí el presidente regional, Carlos Mazón, y el presidente provincial, Vicent Monpó, para que fuera la candidata, y que al final, para mí no hay mayor satisfacción que, como decía, la vara al final no es una carga, sino que al final es un apoyo para poder dirigir la ciudad de Torrent, que es la que para mí es lo que me impulsa día a día. Enseguida queremos saber cómo han sido esos primeros días, cómo le ha cambiado la vida a Amparo Folgado desde que es alcaldesa de Torrent y, lo más importante, lo que va a hacer en los próximos 4 años. Pero con el permiso de la alcaldesa de Torrent vamos a tener una conexión con un periodista. Estuvo allí en esa investidura de Amparo Folgado, sigue de cerca todo lo que pasa en los municipios de la provincia a través de Valencia Plaza. Es Héctor González. Héctor, ¿cómo fue esa investidura de Amparo Folgado? Torrent es el principal municipio de la provincia de Valencia, solo por detrás de la propia capital, con casi 90.000 habitantes en el caso de Torrent. El pleno de investidura de Amparo Folgado, de nuestra invitada, fue muy interesante de contemplar, de seguir, de estar ahí, porque demostró que, pese a las diferencias políticas o las diferencias ideológicas, por encima de todo, en el pleno había un respeto grande entre compañeros de corporación. Ese pleno sirvió en gran medida de homenaje al alcalde saliente, a Jesús Ros, al que los diferentes partidos, empezando por la propia Amparo Folgado, reconocieron su labor. Incluso el portavoz de Vox, Guillermo Alonso del Real, le insistió para que se quedara, para que no se jubilara, para que siguiera en el ayuntamiento, porque, como dijo, lo necesitaban. Entonces fue un pleno sosegado, tranquilo, de transición. El propio alcalde no puso ninguna pega al cambio de alcaldía. Dijo que la ciudadanía el mandato de la ciudadanía de las urnas era que había que explorar otras opciones. En este caso, la otra opción era el pacto del Partido Popular con Vox. Recordemos que el Partido Popular tiene 9 concejales, Vox 4, y entre ambos suman los 13 que proporciona la mayoría absoluta en Torrent. Torrent tiene un pleno de 25 concejales. Los restantes 12 son 10 del Partido Socialista, del alcalde Jesús Ros,
y 2 de Compromís. Por tanto, fue un pleno muy apacible, muy de respeto y muy de situar a Torrent por encima de cualquier otra consideración, como por otra parte debería de ser normal en cualquier hemiciclo. Y bueno, ahora Amparo Folgado se convierte en la principal alcaldesa del PP de los municipios de la provincia, si excluimos Valencia, y en la primera alcaldesa o la principal alcaldesa que ha llegado al mando, a la vara de mando, con el apoyo de Vox, eso sí, en la provincia de Valencia, porque si no hubiera apoyado Vox no hubiera conseguido ser alcaldesa. Amparo Folgado cumple así su sueño, por lo que lleva luchando años por volver a ser alcaldesa, porque recordemos que ya lo fue entre 2012 y 2015, y ha llevado 2 años en campaña continua para conseguir ese objetivo. No le ha sido fácil lograrlo, no solo por la disputa contra el Partido Socialista, sino también por las bregas en su propio partido, por los cambios de lista que experimentó en el último momento, por parte de la dirección regional, porque es la dirección regional del Partido Popular la que decide las listas y las que las aprueba en los municipios de más de 20.000 habitantes, y ahora Amparo Folgado afronta ese reto como la segunda alcaldesa más importante del Partido Popular en la provincia, solo por detrás de la alcaldesa de Valencia, de María José Catalá. Digo la segunda alcaldesa porque es la alcaldesa del segundo municipio más grande de la provincia y el segundo también más grande gobernado por el Partido Popular. Por tanto, será muy interesante seguir su gestión, sus decisiones en ese principal ayuntamiento de la provincia gobernado por la coalición PP-Vox, porque la capital de momento la alcaldesa prefiere gobernar en solitario y no con Vox. En el caso de Valencia sí que podía porque había ganado las elecciones, en el caso de Torrent era imprescindible el pacto con Vox. Bueno, en cualquier caso, si hubiera que preguntarle algo a Amparo Folgado, es, una ya configurado ese equipo de gobierno, cuáles son sus decisiones más inminentes de calado en Torrent. Bueno, pues gracias, Héctor, por esa crónica de lo que se vivió en ese pleno. Y la pregunta que hacía Héctor González, medidas inminentes que va a hacer Amparo Folgado. Medidas inminentes son las que ya el propio equipo de gobierno en la primera reunión nos trasladamos. Tenemos un mes de julio por delante. La primera de las opciones que tenemos que hacer es, estamos conformando todo lo que es la administración, todo el equipo de gobierno y con todas las diferentes empresas y organismos autónomos, pero hay medidas muy importantes. La primera que hemos tomado es que primero tenemos que empezar a trabajar ya con las ordenanzas fiscales y la bajada de impuestos y el propio presupuesto municipal que se llevará a término a finales de año, pero ya hay medidas importantes que se van a tomar. Se han tomado ya la medida de que se va a incrementar la plantilla de la policía local para que vuelva otra vez la policía de barrio. Se ha incrementado ya el nivel de la limpieza y la recogida de la basura tanto en las urbanizaciones como dentro del casco urbano. Se han tomado ya las medidas importantísimas en las cuales lo que vamos a empezar es a trabajar y a conocer cuál es el estado de los inmuebles que durante esos años se han ido comprando y adquiriendo por el anterior equipo de gobierno, que no sabemos qué uso se les quería dar, que no sabemos en qué estado están y que lo que vamos a hacer es visitarlos para conocerlos. Y lo primero que también hemos hecho con los técnicos municipales es conocer el estado de todos los contratos y todos los proyectos que estaban avanzados por parte del anterior equipo de gobierno, saber cuáles en estos momentos podemos de alguna forma, si se van a ejecutar o no, si queremos ejecutarlos, y desde luego empezar a diseñar esa ciudad que a partir del año que viene empezaremos a notar sobre todo. Pero yo creo que los ciudadanos ya empiezan a notar ese cambio en las calles, con su nivel de limpieza, con una mejor, a la mejor atención por parte de lo que es el propio ayuntamiento, y que en lo que queda de este mes y sobre todo ya a partir de septiembre lo van a notar mucho más, ¿no? Tenemos un mes de julio con muchísima actividad a nivel festiva. Tenemos nuestras fiestas locales, pero también tenemos todas las actividades que se realizan de parte de todas las asociaciones, pero además hay algo que yo creo que nos ha dejado a todos un poquito con un exceso y un poquito más de actividad y de trabajo, que es las elecciones nacionales, convocadas para el 23 de julio, que ahora mismo pues, con los técnicos municipales estamos perfilando, ¿no? Porque tenemos una fecha complicada por el calor que puede hacer y entonces vamos a dar de alguna forma toda una actuación, sobre todo para las personas que tienen que estar ese día en las mesas electorales, que tengan al menos
ventiladores o que puedan tener también agua fresca y que puedan estar en las mejores condiciones para poder hacer algo que con derecho y por democráticamente les ha tocado hacer por ese sorteo. Pero bueno, son muchas cosas que se pueden hacer y las vamos a hacer. Venga, pues es importante lo que destaca, sobre todo en esa jornada que será histórica, jornada de las elecciones, y sobre todo, bueno, pues cuidar a ese personal, ¿no?, que tiene que estar en las mesas electorales. La revisión de algunos convenios es lo que señalaba principalmente, y la puesta en marcha de la policía local de barrio ya ahora mismo es una realidad. La policía local de barrio, esperamos que ahora en septiembre empecemos a poner unas primeras actuaciones. Tenemos una plantilla muy deficitaria en estos últimos 8 años porque se ha reducido prácticamente en 50 agentes en estos 8 años. Lo que vamos a intentar es primero ampliar la plantilla para poder empezar a atraer policías, pero también sacar esas plazas necesarias. Sí que hay una de las primeras medidas que vamos a empezar a sacar con los efectivos que tenemos a partir de ahora en septiembre, pues primeras actuaciones de esos 2 agentes que puedan ir patrullando por diferentes barrios en diferentes horas y que se vuelva poco a poco a volver a algo que los ciudadanos no han olvidado, aunque en 8 años lo primero que hizo el anterior alcalde socialista, lo primero que hizo en el mes de junio como ahora hace 8 años, fue eliminar la policía de barrio. Y la gente en estos 2 años que me he estado, sobre todo en campaña permanente, te lo decían y te repetían. Yo me acuerdo que cuando tú estabas había policía de barrio. Yo recuerdo que podíamos tener a esos 2 agentes que se acercaban a mi comercio y me preguntaban cómo iban las cosas. Yo recuerdo que los podíamos ver por la mañana o por la tarde indiferentemente, y eso es algo que vamos a volver a poner en marcha. En estos últimos 8 años ha trabajado constantemente Amparo Folgado, sobre todo para tener esa realidad, ese contacto continuo con los vecinos a través de las entidades, de las asociaciones. Es decir, que llega a la alcaldía con un conocimiento de lo que pasa y sobre todo de lo que hay que corregir en esta gran ciudad. Sí. En estos últimos 2 años que iniciamos esa campaña permanente, lo hacíamos con un despacho en la calle, en el cual salíamos en nuestra carpa. Yo recuerdo que al principio, cuando la presentamos en los medios de comunicación, la gente decía, bueno, será para una foto, un vídeo y poco más. Y nosotros a veces decíamos, bueno, creo que no me conocen. Sí, una cosa es que solamente hace falta que me proponga algo para hacerlo, y se hacía de forma constante. Todas las semanas salíamos 1 o 2 veces a una zona del Torrent, a un barrio, a una calle, a una plaza, y hemos conseguido obtener la información por parte de los ciudadanos de qué es lo que les preocupábamos. Hicimos un Consejo de Barrios, que lo hacíamos de una forma trimestral, con diferentes asociaciones y entidades del municipio. Hicimos el foro, en el cual invitábamos pues vino Xavier García Albiol, vino también, yo creo que también fue muy importante tener en algún momento dado, y yo creo que es lo que al final nos daba ese flujo de información con entidades, vecinos, asociaciones que pudieran acompañarnos para conocer su realidad. Y además también en algo que también creíamos que era importante, era esos cafés o ese acompañarnos en vecinos, en algunos barrios, en algunas cafeterías y restaurantes para conocer sus inquietudes, ¿no? Con toda esa información hicimos el programa electoral y con toda esa información llevamos cuál es la idea del proyecto de gobierno. Hemos hablado de policía, hablado también de limpieza. Uno de los titulares también que nos dejó en campaña es la bajada de impuestos. ¿Se puede bajar los impuestos ahora mismo en la localidad de Torrent y sobre todo cómo va a hacerlo? Se pueden empezar a bajar los impuestos y la idea es empezar a presentar nuestro proyecto de ordenanzas ahora en octubre. Hay que recordar que en estos últimos 8 años, por parte del gobierno socialista, ellos decían que congelaron los impuestos. El hecho de congelar los impuestos no quiere decir que no bajaran, simplemente que no se hacía nada. El nivel de la vida ha ido subiendo, el IPC ha ido subiendo y los gastos de las familias han ido subiendo. Por tanto, los impuestos han subido. Lo que vamos a hacer es empezar a hacer las primeras medidas para empezar a bajar de forma gradual, año tras año, sobre todo en el impuesto que al final nos llega a todos, que es el de la contribución, y que al final es el que todas las familias les ha llegado. Curiosamente, además, ahora en este mes de junio nos ha llegado a todos ese primer recibo después de las elecciones locales de la contribución. Entonces vamos a trabajar ya sobre esas bajadas de impuestos. Bueno, pues importante esta medida, me imagino que aplaudida por toda la ciudadanía. Hoy hemos dicho a los vecinos de Torrent que contábamos con la presencia de su nueva alcaldesa, Amparo Folgado, y los vecinos tienen alguna que otra pregunta que hacerle. Perfecto. Vamos con ellas, vale. Alcaldesa. Venga, pues vamos con las preguntas de los vecinos de Torrent. Amparo Folgado. Ahora, al haber salido elegida como alcaldesa, si tiene pensado hacer alguna reforma en cuanto a ámbito educativo se refiere. Vale.
Nosotros, en cuanto al ámbito educativo, no por lo que no es competencia nuestra, pero sí que es cierto que hay varias reuniones que yo tengo pendientes con el próximo gobierno que conforme nuestro presidente yo creo que de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, con la Consellería de Educación para poder impulsar todas las actuaciones que no se han realizado en los últimos años del Plan Edificant por parte de la Consellería de Educación, también la Consellería de Bienestar Social para la adecuación del hogar del CEAM, de lo que era la antigua Caja de Ahorros, para que se haga la insonorización, para que nuestros mayores puedan tener las actividades que siempre hacían y además algo que yo creo que para ellos sería importante, poder volver al baile, poder hacer esa actividad del baile como hacíamos. También en la Consellería de Urbanismo para todas esas infraestructuras que están pendientes por parte de la propia ciudad y la Consellería de Sanidad, porque tenemos dos proyectos que están hoy por hoy, no sabemos qué pasa. Uno es el Centro de Salud de Parc Central 3, que es en Parc Central, y por otra parte el consultorio auxiliar del Vedat para que se eliminen esos contenedores en los cuales ahora, hoy por hoy, atienden los personal sanitario a los vecinos del Vedat, que sea una obra y no un contenedor, ¿no? Son muchísimas las actuaciones, pero en materia educativa, dentro de nuestras propias competencias, impulsaremos todas las medidas necesarias y sobre todo haremos que se adecúen los centros educativos en la materia que nos corresponde. A la realidad del municipio, lógicamente. Vamos con más preguntas. Vecinos de Torrent, a su alcaldesa. Yo lo único que he hecho en falta aquí es un hospital o algo que hubiera, nada de eso, porque no tenemos que desplazarnos allá a Valencia. Es lo que me gustaría que hubiera en Torrent. Bueno, pues precisamente es lo que decía, ¿no? Es una demanda, yo creo que es una demanda que durante años los vecinos de Torrent vamos reclamando. Además es una demanda que va unida a que se tiene que mejorar la atención sanitaria. La atención sanitaria en estos momentos y después de la pandemia yo creo que todos precisamos una mejor atención, tanto por los propios profesionales, que además ellos lo están diciendo, en las condiciones que están, pero es como lo que os comentaba antes. Yo creo que en estos momentos hay que mejorar la atención que se presta en nuestros centros de salud en cuanto a la infraestructura misma. Lo que os comentaba, tanto del consultorio auxiliar del Vedat como que finalice la obra del Centro de Salud de Parc Central 3. Y en el tema del hospital, yo creo que también es cierto que en estos 8 años por parte de la anterior del equipo de gobierno nos ha solicitado, pero también yo me sentaré, si es necesario, con el presidente Carlos Mazón y plantearemos las necesidades sanitarias del municipio de Torrent y en las que se crea conveniente se actuará. Bueno, pues una necesidad importante para la población está también en la hoja de ruta de Amparo Folgado, eso sí, dependiendo siempre de la Generalitat Valenciana. Más preguntas de la calle. ¿Has aumentado la plantilla de policía en Torrent, que hace muchísima falta, por favor? Bueno, pues ha sido la primera pregunta y primera medida, ¿no? Yo recuerdo en uno de los debates que se hicieron en plena campaña electoral que el anterior alcalde decía que no había ningún problema de inseguridad. La inseguridad existe y la inseguridad es una realidad. La inseguridad es una realidad porque el número de delitos ha aumentado, pero la realidad es que los agentes que tenemos hoy por hoy, como os comentaba antes, es una plantilla deficitaria y que además están prestando los servicios de una forma para mí excelente, pero además necesitan más personal. Y además en las características que tiene Torrent, en las cuales no solamente tienen que velar por la seguridad, sino que también tienen que acompañarnos en todos los actos que se organizan, por lo tanto tienen que casi multiplicarse. Por tanto, vamos a aumentar la plantilla de la policía local en cerca de 50 agentes y vamos a poner en marcha otra vez la policía de barrio. Bueno, pues queda contestada que era además la primera medida que ha llevado la alcaldesa de Torrent en su municipio. Es la última pregunta de la calle. Si la nueva alcaldesa, la doña Amparo Folgado, piensa mantener el teatro escolar, la mostra del teatro escolar y la mostra de Coturno. Naturalmente las actuaciones y las actividades culturales no son ninguna bandera de ningún partido político ni de ninguna siglas políticas. Yo creo que la cultura es algo inherente a la ciudad de Torrent y por parte del actual equipo de gobierno se van a mantener esas actividades culturales. Es más, vamos a trabajar porque además se incrementen y se implementen mucho más las actividades culturales y además
yo quiero garantizar a la gente que con el concejal delegado del área de Cultura y de Fallas, la actividad cultural y la promoción cultural va a ser una realidad. Bueno, pues queda contestada la pregunta en particular de Cultura y las 4 que nos formulaban desde el municipio de Torrent. Hoy en Ágora, la nueva alcaldesa, Amparo Folgado, es uno de los problemas principales de las grandes ciudades, el tráfico, el aparcamiento. ¿Cómo va a solucionar? ¿Qué es lo que ha pensado para dar, quitar este quebradero de cabeza de los vecinos? Lo que nosotros teníamos en nuestro programa electoral, porque además ya teníamos hecho un estudio, es generar una serie de aparcamientos disuasorios. Hay parcelas, a veces son privadas, a veces son públicas, adecuarlas para que se pueda aparcar, para que sea fácil acceder a ellas, que estén iluminadas, porque muchísimos de nuestros vecinos nos decían el problema de muchas de estas parcelas, aparte de que no están correctamente acondicionadas y que cuando llueve se generan esas balsas de agua que son tan incómodas, el problema es que a veces falta iluminación y pues bueno, tienes esa sensación de inseguridad. Y que puedas tener unas cámaras, al menos que te den cierta garantía también de seguridad. Eso es lo que vamos a ir generando en la medida de lo posible y en las propuestas que tenemos de diferentes zonas y de diferentes parcelas donde vamos a actuar sobre ellas. Importante también es dar solución a esta problemática. Que lleva en programa Amparo Folgado. Los mayores, el envejecimiento de la población es una realidad. También en Torrent usted decía que volverán los bailes para los mayores, ¿no? No es solamente el baile, a lo mejor nuestros mayores da la sensación de que únicamente tienen esa preocupación, que es importante para ellos, porque era un punto de encuentro, un punto de ocio, un punto de relax, un punto en el cual podían interaccionar sobre ellos. Pero sí que es cierto que nuestros hogares de la tercera edad en Torrent necesitan, en algunos de los casos, una ampliación, un mejor espacio y en otros una mejora y una habilitación más buena. En esas medidas, porque además en los hogares no solamente está esa actividad lúdica, también hay atención sanitaria, también hay integración del trabajador social, también hay atención en lo que se llaman las clases de memorización o de algún ejercicio físico, es lo que queremos trabajar sobre ellos porque nos lo han pedido. Y además yo creo que es no solamente porque lo han pedido, sino que además creo que es una responsabilidad con la cual tenemos el actual equipo de gobierno y toda la ciudad de Torrent con nuestros mayores, que durante años han trabajado por todos nosotros y nos han legado la ciudad que tenemos ahora. Ciudad, una gran ciudad, la de Torrent. Son cada vez más los vecinos de Valencia que deciden trasladarse a Torrent por esa calidad de vida que ofrece, por esa cercanía. ¿Cómo está siendo este crecimiento y sobre todo qué hoja de ruta lleva también Amparo Folgado para mantener un crecimiento sostenible en Torrent? Sí que es cierto que nosotros en los últimos años y sobre todo a través ya con la pandemia hemos visto cómo que el número de nuestros vecinos ha aumentado. Algunos de ellos lo han hecho empadronándose ya directamente en la ciudad de Torrent y otros siguen manteniéndolo como una segunda residencia. Esto lo hemos visto y además, de hecho, hoy se ha puesto ya en marcha ese aumento de la recogida de la basura y de los enseres en las urbanizaciones, porque habíamos observado que de forma exponencial el número de la basura había crecido porque el número de personas que viven allí ha crecido. Tenemos que generar que nuestra ciudad sea mucho más accesible, que los servicios puedan ser para todos, que al final generemos mayor número de actuaciones. Hay algo que nos piden, y es decir, no podemos pensar, como se ha estado haciendo en estos últimos años, que seguimos estando en el siglo XX. Torrent ha seguido haciéndose grande, sigue creciendo y necesita poder ofertar mayor número de zonas verdes, mayor zonas de ocio, para hacer deporte, para poder pasear. Eso es hoy por hoy una necesidad que nosotros tenemos en esa proyección de esa vía verde para que al final la ciudad sea como es, que somos gran ciudad, somos un gran municipio, no nos cuesta desplazarnos de una parte a otra, pero necesitamos mejorar en accesibilidad y en nuestras infraestructuras. Aumenta los vecinos que deciden ir a vivir a Torrent, el precio de la vivienda también aumenta, es uno de los temas que hemos escuchado también en campaña electoral en las elecciones municipales autonómicas y ahora también en elecciones generales. ¿Le preocupa este tema también, el precio de la vivienda en Torrent? Es muy preocupante. Te encuentras familias que les es muy complicado acceder a una vivienda, bien porque la tengan que alquilar o bien porque la quieran comprar. Es preocupante que mucha gente te diga, tengo un problema porque no me atrevo a alquilar mi vivienda o a dejarla cerrada porque tengo en estos momentos la preocupación que tienen muchas personas de la ocupación.
Nosotros confiamos en varios aspectos. Primera, que el 23 de julio, con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo, se saque una ley contra las personas que hacen una ocupación ilegal de las viviendas, con lo cual también las personas que tienen una vivienda pueden al menos ofertarlas para alquilar, que de alguna forma también podamos obtener algún tipo de ayudas para las personas que quieren acceder a una vivienda. Y luego, el hecho no es como se ha intentado hacer, que se crezca la ciudad de forma exponencial, que se generen viviendas, que se creen bloques de viviendas, sino trabajar por aquellas que también están construidas para que se vuelvan a rehabilitar de alguna forma. Hemos observado en estos últimos años, por ejemplo, nuestro centro histórico ha ido perdiendo población, se ha ido envejeciendo y empobreciendo. Y en estos momentos lo que vamos a trabajar es en actuaciones para mejorar el centro histórico, para que vuelva a poder ser otra vez agradable vivir en él, sea accesible, esté limpio, sea seguro, que no sea complicado obtener una licencia de obras cuando quieres hacerlo con una vivienda que es a lo mejor de estructura tradicional, que sea atractivo para la gente joven y las familias que quieran volver a ellas, que para el comercio les sea fácil poder tener su comercio en todas las zonas de Torrent y puedan tener también aparcamiento. Al final es pensar Torrent en una gran ciudad y no en pequeñas parcelas que nunca se acaba de actuar sobre ellas. En torno a la peatonalización de plazas, de más zonas, ¿tiene previsto hacer algún cambio en este aspecto, alcaldesa? En ese sentido, somos conscientes de que existe algún proyecto que creemos que está en marcha. No sabemos en qué nos implica la consecución misma, porque son a veces proyectos que tienen una subvención europea. Pero lo que sí que está claro es que antes de poder llegar a su consecución, de hacer esa obra de peatonalizar, hay que hablar con los vecinos. Hay que hablar con los vecinos y con los comercios y hay que saber por dónde se puede hacer esa peatonalización o por dónde no se puede hacer. Y a lo mejor lo que nos comentaban sobre todo vecinos del centro histórico es que no es únicamente cerrar una calle que sea peatonal cuando no le has puesto en valor los elementos patrimoniales que hay en la misma y que al final no has hecho una actuación integral en toda la zona. Al final, si hacemos una peatonalización, simplemente cerrar calles, evitar que pasen vehículos, pero no hay nada donde ir, tendremos un cascarón vacío al cual nadie querrá acceder. Bueno, pues queda clara la postura al respecto. Hay que revisar ese proyecto sobre todo y ver lo que se puede hacer y escuchar a los vecinos, lo decía, esta es la clave. Hablaba del comercio, un tejido importantísimo económico, el de Torrent en este aspecto. Los ha escuchado durante mucho tiempo. ¿Qué le reclama el comercio de Torrent y qué va a cambiar en este sentido? Pues el comercio de Torrent nos pedían sobre todo que se mantengan las medidas que se hacen a nivel de esa tarjeta más 25, se incremente la seguridad ciudadana, que es lo que queríamos hacer. Además, que se ponga en valor nuestro comercio. Es decir, yo quiero agradecer que el comercio de Torrent es un comercio muy rico y realmente reconocido, muchas veces incluso mucho más que por los propios vecinos, porque soy consciente de que muchos de ellas me dicen, viene gente de comprarme de municipios de al lado, incluso de bastante más alejados. Tenemos una singularidad que a veces podría ser casi un inconveniente, un hándicap, y es que estamos cerca de Valencia, pero eso al final nos ha hecho una fortaleza y es que tenemos un comercio muy rico y con bastante calidad y con todos los niveles y podemos acceder a cualquier cosa. Yo recuerdo cuando en esta mesa, la última vez había una compañera de mi partido decía, en mi municipio no hay zapaterías ya. Y decía, bueno, pues en mi municipio aún siguen habiendo zapaterías y además zapaterías de reconocida prestigio, zapaterías más tradicionales, zapaterías con un nivel muy medio, pero al final siguen existiendo zapaterías. Lo que al final para los torrentinos es cómodo y accesible, ir a comprar a cualquier zona de Torrent, tenemos que ponerlo en valor y además tenemos que generar esas ayudas para que al final incentiven que el ciudadano de Torrent siga comprando en Torrent y que venga gente de fuera. Bueno, pues esa es la clave, fomentar el comercio, sin alguna, de esta gran ciudad llamada Torrent. Alcaldesa, se lo preguntaban en la calle, una pregunta directa de esa actividad cultural, qué importante las fiestas, las tradiciones y la cultura de un municipio vivo como el de Torrent. ¿Va a cambiar algo, va a modificar algo de las fiestas? De las fiestas actuales estaban prácticamente diseñadas, hay poco, más que diseñadas es contratadas, con lo cual están programadas y contratadas, con lo cual pues bueno, seguiremos adelante con lo que hay, pero lo que sí que es cierto es que a partir de estas fiestas, yo le garantizo que las fiestas locales del año que viene tendrán un mayor nivel, se implementarán en más zonas de Torrent para que puedan descentralizarlas, que cualquier barrio tenga una actividad para niños, una actividad para más mayores, que al final no sea complicado desplazarse de una zona a la otra y que sobre todo lo que queremos es que Torrent es una ciudad con una gran experiencia cultural y festiva
y lo que tenemos que hacer es lanzarla hacia arriba, ¿no? A nivel de cultura, a nivel de teatro, a nivel de fallas, a nivel de poner en valor nuestra Semana Santa, nuestra gastronomía. Tenemos elementos, yo creo que nos son muy identificativos y son desconocidos, como es nuestro rosechat o el chocolate, y entonces hay que ponerlo en más valor, es decir, hacernos conocidos, que cuando uno piensa en Torrent, en cultura, en gastronomía, en festividad, y que además es una ciudad ideal para vivir. Bueno, pues con ese pulmón que tenemos del Vedal. Es verdad, es cierto. Con preocupación, me decía también, por esas altas temperaturas, ¿no? Va a ser un verano duro en este aspecto. Pero bueno, la prevención también es uno de los objetivos de Amparo Folgado. Vital. Seguiríamos horas y horas hablando con la nueva alcaldesa de Torrent. Yo quería preguntarle, a nivel personal, ¿cómo le ha cambiado la vida a Amparo? ¿Qué le dicen ahora sus vecinos por la calle, que a lo mejor antes no le decían o se lo decían igual? ¿Es un Amparo Folgado diferente la de después del 17 de junio para nada? No, yo sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre. Yo sigo saliendo a la calle, yo sigo intentando comprar donde voy a comprar siempre. Hoy mismo una mujer me decía, cuando salía de mi casa, me decía, bueno, quería ir a hablar contigo, pero como sabía que te iba a encontrar, pues sabía que te hemos encontrado y te trasladaba pues una inquietud que tenía. Sigo siendo la misma persona y además me niego a cambiar de ser como la misma persona. Yo, si hay algo que tengo muy claro, es que no voy a perder los pies de estar en el suelo, mis pies en la realidad y los pies en mi ciudad, ¿no? Y desde luego yo creo que para mí es vital el contacto con la gente, y que me digan lo que les gusta, lo que no les gusta, incluso lo que no les gusta, que a veces te duele en un primer momento porque te da esa sensación de insatisfacción, pero lo que estos días estoy recibiendo por parte de la gente es la felicitación y el agradecimiento y el decirme, bueno, menos mal que estás tú, ya era hora, yo confiaba en que ibas a estar tú, y algo que me dicen que yo creo que me enorgullece, dices, sabemos que como mujer lo vas a hacer. Bueno, pues entonces, eso es bonito. Eso es bonito. Pero seguro, reconózcamelo, Amparo, que le cuesta ahora un poquito más andar por las calles de Torrent. Siempre digo, yo digo que hay alguien que me quita las horas del reloj. No suelo llevar, no llevo reloj, con lo cual me olvido, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora para desplazarme de una parte a otra, pues si antes tardaba 15 minutos, ahora sé que tengo que salir media hora antes. Media hora antes, no bueno, pues nada. Ahí que contesta la pregunta. Ha sido un tsunami azul en estas elecciones municipales y autonómicas, con casos como el de Torrent, con su esfuerzo, su proyecto consigue ser la próxima alcaldesa. ¿Cree que son extrapolables estos resultados a lo que puede pasar a partir del 23J? No creo que sean extrapolables, creo que son una realidad. Y además van a ser una realidad mucho más evidente. Yo creo que llevamos unos años del gobierno del señor Sánchez, que lo que ha hecho es que los ciudadanos españoles tengan claro que no es el mejor presidente, ni debe de seguir siendo el presidente para España. Además es un presidente que solamente piensa en él, no piensa en los españoles. Yo creo que algo que un dirigente debe tener siempre, y es la convicción de que no eres tú el que estás, los demás están a tu servicio, sino que tú estás al servicio de la ciudadanía. Cuando es capaz de buscar un 23 de julio para hacer las elecciones, cuando es capaz de pensar que la parte de la ciudadanía de España está de vacaciones, pensando en sus vacaciones, o que está trabajando, o que tiene que estar en una mesa electoral, lo último que piensa es en ellos y no en sí mismo, ¿no? Y además nos lo ha demostrado en estos últimos años, en que lo único que le ha pensado es mantenerse en el sillón y en su avión y pactar con quien sea y al precio que sea. Y yo creo que eso no se le hace ni a España ni a los españoles. Bueno, pues veremos los resultados a partir de ese domingo importante, en una fecha complicada también para los ciudadanos, pero así se ha puesto ese adelanto electoral. La vemos ilusionada, con un brillo en los ojos especial, que también tenía precisamente bueno, pues días antes de esas elecciones, que pudimos tenerla aquí en este mismo plató, pero ahora ya con ese proyecto que va a hacer poder ser una realidad para todos los vecinos. Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y yo espero que dentro de 4 años los torrentinos digan y que vean que Torrent ha cambiado y que era para mejor. Sé que lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer con ellos. Bueno, pues muchos retos por delante. Esperemos que tenga una oportunidad de hacer realidad todo lo que ha prometido en campaña. Desde luego trabajaré por ello. Gracias, Amparo. Nos vemos pronto, alcaldesa de Torrent. Hoy, invitada especial en Ágora, hemos conocido las principales medidas que ya están en marcha y las que se van a ejecutar. Terminamos así. Gracias por estar ahí. Mañana nos asomamos de nuevo a esta ventana. 7 Televalencia. Buenas noches.